mismo cadáver. Imposible determinar la edad, estatura y ni siquiera el sexo. Unos cuantos sobres con piezas óseas calcinadas y sin identificar. No había brazos completos, no había piernas indemnes, apenas un cráneo y en muy mal estado. Todo separado y todo maltrecho. Lo que quedaba de la columna vertebral estaba unido por unas piezas metálicas. El pobre ser humano que un día fue ese cadáver se había sometido en algún momento de su vida a una intervención quirúrgica en la columna vertebral. El metal quirúrgico era lo que mejor había soportado las altísimas temperaturas a las que había sido sometido. Gracias por un poco de ayuda. La numeración de una prótesis siempre suma en la identificación de un cuerpo. Los forenses desarrollan a lo largo de su carrera una habilidad sensitiva fuera de lo normal. Estos dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña no podían ser menos. El aspecto del cadáver decía mucho sobre el enorme esfuerzo que alguien había dedicado a hacer desaparecer pruebas de lo que a todas luces era una muerte violenta. De hecho, era prácticamente un milagro que hubiera llegado tanto para analizar hasta la sala de autopsias. Por cierto, la sala comenzaba a tener ya un olor muy intenso a quemado y a gasolina. El día 3 de mayo de 2017, Xavi y Miquel pasaban la tarde en los alrededores del pantano de Foix, a unos 10 kilómetros de Vilanova y la Geltrú. A ambos les apasionaba tirarse horas recorriendo con sus bicicletas los caminos de montaña y los senderos de la zona, y de vez en cuando tocaban asfalto para cambiar de ruta. Aquella tarde, en uno de esos caminos a los que se tiene que llegar a propósito, algo les llamó la atención por inesperado e inquietante. Un coche de 3 puertas calcinado hasta el chasis. Y es que eso era lo único que se podía apreciar, que tenía 3 puertas. Ni modelo, ni color, ni matrícula. Nada. Ese coche había estado ardiendo lejos de miradas indiscretas hasta calcinarse por completo. No quedaba nada de lo que hubiera antes en él. Los plásticos que recubrían detalles como el freno de mano, el volante o el salpicadero habían desaparecido por completo. Algo extraño, porque cuando un vehículo arde, lo hace puntualmente en las zonas de origen del fuego y allá hasta donde se propague, pero siempre que exista material combustible. Tapicería, telas, elementos plásticos. Sin embargo, de este coche había ardido literalmente hasta el alma. Y eso no pasa porque sí. Xavi y Miquel retomaron su ruta en bicicleta, hablando sobre lo peligroso que era hacer arder un coche en mitad de un bosque, lo fácil que era que se descontrolara y provocara un problema serio, bla, bla, bla. Una charla de domingueros, hasta que días más tarde, Xavi llegó a casa, encendió la televisión, puso las noticias y vio su coche. La noticia abrió los principales informativos. Hallado un coche calcinado con un cadáver en su interior. Estaba claro que Xavi no había sido el único que se topó con el esqueleto de aquel coche, y a las 9:20 del día 5 de mayo se procedía a realizar la primera inspección ocular y a sacar las primeras conclusiones de lo que allí había sucedido. Los investigadores determinaron varios datos muy llamativos. El origen del incendio no estaba en el motor del coche, porque debajo del capó había sobrevivido alguna pieza de plástico. Ese fuego nació en otro lugar del vehículo, y en apariencia quedaba claro que se había usado un acelerante para que las llamas llegaran a todas sus partes para devastarlo de aquella manera. No muy lejos del coche encontraron las placas de la matrícula, de las antiguas, las metálicas, las que llevan los números y las letras en relieve sobre la chapa. Benditas placas. No había ni rastro de la pintura, pero todavía podía leerse claramente la cifra y las letras en relieve. Curioso. Había coincidencia en la base de datos. El propietario era Pedro Rodríguez Grande, un policía de 38 años, y el coche, un Volkswagen Golf GTI, cuyo robo no había sido denunciado. Aunque en cualquier investigación las generalidades son una trampa mortal para la resolución del caso, es cierto que 9 de cada 10 coches que son encontrados calcinados han participado en algún tipo de delito contra la propiedad. Es el modus operandi, por ejemplo, de los aluniceros. Robar un coche.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.